¿sí? Siempre es por un sobreuso de la mano. Acá vemos una resonancia que en general uno, la verdad es que no pide una resonancia para este tipo de cosas, donde se ven los huesos del carpo, acá, y acá están todos los tendones flexores, junto con el nervio, adentro del túnel carpiano. Lo que muestra esta resonancia es un ganglión acá, es un tumor artrosinovial, pero bueno, se ve bien cómo se ve en una resonancia el túnel carpiano. Entonces el paciente tiene parestesias. Fantástico. Esas parestesias pueden deberse a, digamos, el nervio puede estar comprimido en cualquier parte de su trayecto, desde su nacimiento a nivel de la columna cervical, el nervio, en este caso el mediano, nace, se mete por el hombro, pasa por el codo, muñeca, se mete en el túnel y termina en los dedos. Entonces, si un paciente tiene un compromiso a nivel cervical, el paciente va a venir con parestesia. Si el paciente tiene un compromiso a nivel del antebrazo, va a venir con parestesia, y si tiene un compromiso en el túnel carpiano, va a venir con parestesia. Entonces, cuando el paciente viene con parestesia, uno no sabe a qué nivel está, uno presupone que hay un atrapamiento nervioso, pero no sabe exactamente a qué nivel. El estudio que habitualmente se solicita es un electromiograma, el cual nos dice, tiene un compromiso por atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, o a nivel de las raíces de C5, C6, C7. Y eso nos cambia cómo resolvemos el problema, porque si el paciente tiene un compromiso del nervio mediano en la muñeca, en la mano, es un túnel carpiano y lo soluciona el especialista de mano. Ahora, si el compromiso es a nivel cervical, generalmente lo ve el especialista de columna. Ahora, ¿qué pasa en un paciente que tiene un electromiograma positivo para túnel carpiano y para una radiculopatía cervical? En general, siempre primero se opera la mano, que es lo más sencillo, y que en general con eso el paciente, por lo menos el 80% de los síntomas le desaparecen, y con el 20% el especialista de columna no hace nada, ¿sí? Quedamos ahí. Entonces, esta es la forma en la cual el nervio mediano, este es el ligamento anular anterior del carpo, que es el que forma el techo del túnel carpiano, y acá se ven como todos los tendones flexores y el nervio mediano ingresan a través del túnel. Y vemos también cómo el nervio cubital pasa por afuera. ¿Sí? Este preparado anatómico del doctor Muratore muestra lo mismo. Este es el ligamento anular anterior, que es lo que nosotros, cuando operamos al paciente, se hace un corte en el ligamento anular anterior, y eso es como si fuera, están todos los tendones metidos así en el ligamento anular, y cuando nosotros le hacemos un corte, esto se abre, los tendones les quedan con más espacio, dejan de apretar el nervio y se da la sintomatología. ¿Sí? Acá hay otra figura, es un preparado anatómico que lo saqué de la cátedra de medicina, donde se ve exactamente lo mismo. Se ve el ligamento anular, no tengo la flecha acá, el ligamento anular, el nervio mediano, y por afuera, por su canal, por el canal de Bullón, pasando el nervio cubital, que se va a dividir en estas ramas que vienen para acá. Todo esto son ramas del mediano. ¿Sí? Bueno, hay algunos factores predisponentes para tener un túnel carpiano, sí. El embarazo, por ejemplo, es una situación que el túnel carpiano y otras enfermedades que vamos a ver después, por cuestiones hormonales, puede haber un túnel carpiano en el embarazo. A estas pacientes no se les hace absolutamente nada. Cuando termina el embarazo, la lactancia, y se acomodan un poco las hormonas, el túnel carpiano desaparece. A veces tiene que ver con secuelas de algunas fracturas. Esto es una tomografía donde se muestra el gancho, el hueso ganchoso, que tiene una fractura, y a veces, como el ligamento anular del carpo se adhiere ahí, o ahí es donde se fija, fracturas de estas pueden provocar una alteración en la conformación del túnel, y esto arma un túnel carpiano. A veces fracturas o luxaciones que me provocan lesión del nervio, y a veces estas fracturas de muñeca que quedan mal reducidas, a veces hay fragmentos que quedan muy sobresalidos hacia el palmar, y eso provoca la compresión del nervio. Esto, que es un quiste artrosinovial adentro del túnel, si bien no es lo más frecuente, yo la verdad que no he visto ninguno, como causa del túnel carpiano uno puede plantear un montón, en hormonales, mecánicas, tumorales, como si. En el examen físico, el tinel es la percusión sobre la zona donde pasa el nervio mediano, que esto despierta la parestesia. La compresión del nervio a veces también despierta la parestesia en el paciente. El test de Fallen y el Fallen invertido, en el cual dejamos al paciente un minuto en esta posición, el paciente empieza a sentir la parestesia en el territorio mediano. Y esto ya es un signo más tardío, con la hipotrofia de toda la eminencia tenar por un túnel carpiano crónico no tratado.
La cirugía básicamente se hace con anestesia local, se hace un pinchacito acá, se duerme toda la zona, se abre la piel, abajo de la piel hay un poquito de grasa, y acá abajo está la aponeurosis palmar superficial, que la vamos a ver después en otra patología. Abrimos la aponeurosis palmar superficial, y esto que se ve acá en el fondo ya es el ligamento anular. Abrimos el ligamento anular, y lo que se ve, esto acá que se ve con algunos vasitos, esto es el nervio mediano. ¿Sí? Y así es como se descomprime en una cirugía de túnel carpiano. Acá está el esquema y acá está la cirugía, cómo está hecha. Es una incisión de más o menos 2 centímetros, 3 centímetros en la palma de la mano. En general nosotros lo hacemos siguiendo el eje de alguna limita de la mano, como para que después ni siquiera se note por dónde estuvo operado. Hoy se están haciendo también cirugía de túnel carpiano de manera artroscópica, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros hacemos una incisión así, y con esto en 5 minutos el paciente está operado. Tenés que preparar todo el equipo de artroscopía, hacerle la misma incisión, y qué sé yo, la verdad es que no. Preferimos hacerlo abierto, es mucho más sencillo, mucho más rápido, y la verdad es que la evolución para el paciente es igual. Siguiente enfermedad de la mano por sobreuso, la enfermedad de la tenosinovitis estenosante de Decker-Vein. Es una patología inflamatoria de fundamentalmente los tendones que extienden el pulgar. ¿Sí? Como les decía, siempre es por sobreuso. ¿Sí? Acá alguien hizo algo muy bueno. El sobreuso del pulgar provoca la inflamación de estos tendones y el dolor característico en la zona del borde radial de la muñeca. Hay un test diagnóstico que siempre se pregunta, que es el test de Finkelstein, que el paciente se le hace realizar este movimiento, y cuando esta prueba da dolor en el borde radial de la muñeca, justo en la zona donde pasan el extensor del pulgar y el abductor, esto es, no les diría patognomónico, pero es un signo bastante fidedigno de que el paciente tiene una enfermedad de Decker-Vein, ¿sí? O sea, es común que el test de Finkelstein sea positivo en un Decker-Vein. El tratamiento de la enfermedad de Decker-Vein es la inmovilización, la kinesiología, los antiinflamatorios, a veces la inflamación, el hielo, ¿sí? Como cualquier tendinitis es todo lo que uno inicialmente le indica: hielo, reposo, antiinflamatorios, kinesiología, a veces infiltraciones, y cuando nada de esto funciona, va a la cirugía. La cirugía también se hace un tajito muy chiquitito a nivel del estiloide del radio, se libera la polea que sostiene a esos tendones ahí, que es parte del ordináculo extensor, y con esa liberación se suprime todo el cuadro. Dedo en resorte también es algo muy, muy, muy frecuente. Básicamente los tendones son estas cositas finitas que se ve acá, pasando por estas poleas, y que por el sobreuso muchas veces el tendón se engrosa, y en donde se engrosa el tendón queda trabado el dedo. O sea, uno flexiona y el dedo queda trabado ahí. Cuando lo quiere extender, no puede porque tiene este tope. ¿Sí? A ver, acá creo que tenía un... Bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá tenía un video de cómo viene el paciente con un dedo en resorte. Cierra el puño y cuando lo abre, el dedo le queda trabado. ¿Sí? Y no lo puede destrabar. Y a veces salta solo. Eso es el dedo en resorte, es bastante característico. Acá otra vez el paciente con su dedo, pero en este caso hace fuerza y no lo puede extender, y generalmente necesita la ayuda de la otra mano. Y en estos casos es de tratamiento quirúrgico también. ¿Sí? Ahí está. Tic, sale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué se traba ese dedo? Y por lo que vimos antes. El dedo queda trabado en flexión, cuando lo quiere extender no puede porque este engrosamiento del tendón no se lo permite. Ahora, cuando nosotros hacemos fuerza, el dedo extiende, la bolita esta pasó de este lado. Cuando vuelve a flexionar, esto vuelve de este lado y vuelve a trabar todo el sistema. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno. El tratamiento, lo mismo. Hielo, antiinflamatorio, kinesiología o infiltración a veces, o resolución quirúrgica. Un tajito ahí a nivel de por donde pasa el tendón flexor, donde está la polea de reflexión. Ahí se secciona la polea y queda liberado el dedo.
Esto es una radiografía de muñeca frente, donde se ve algo medio raro, hay como un amontonamiento de huesos, no están las dos filas del carpo, el escafoide, semilunar piramidal, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, sino que acá se ve el escafoide que pareciera tener una zona de una solución de discontinuidad a nivel de del tercio medio, y acá hay algo raro. Cuando uno mira la radiografía de perfil, ve que el semilunar está acá, y el hueso grande, que tendría que estar acá arriba, resulta que está acá. ¿Sí? Esto se llama luxación perilunar del transescafo perilunar, porque básicamente hubo una luxación de todos los huesos del carpo a punto de partida de una fractura de escafoides. Esto, que yo se lo muestro acá y se ve perfecto, son pacientes que llegan sin diagnóstico, porque les hacen una radiografía, le dicen no tenés nada, y lo mandan y el paciente vuelve porque no puede volver a la muñeca. Cuando uno le hace la radiografía, ve esto. Es difícil de ver esta radiografía, pero este paciente tiene algo grave, tiene una luxación y tiene una fractura, tiene una luxación del carpo y tiene una fractura del escafoides. Acá se ve lo mismo, acá se ve mejor, como el hueso grande está acá atrás, tendría que estar acá arriba, arriba del semilunar, ¿sí? Y todo este amontonamiento de huesos acá. El tratamiento es la reducción, se lo lleva a quirófano, se le hace una tracción, se le acomoda el carpo, se le vuelve a poner el hueso grande que está acá arriba del semilunar donde va, y yo en este caso le hice además una osteodesis percutánea, con la cual casi le estoy tratando también la fractura de escafoides. Siguiente enfermedad de Dupuytren. Cuando vimos ¿cómo se llama? El túnel carpiano, yo les mostré cuando íbamos viendo los planos que había algo llamado aponeurosis palmar, y la aponeurosis palmar es este tejido que cubre, que se extiende desde acá, es como una prolongación de palmar menor, y que llega hasta la F2 de todos los dedos. Este tejido a veces sufre un proceso degenerativo en el cual se vuelve duro, se engrosa, se fibrosa, y el paciente suele venir en un estadio avanzado así. Esto no es un dedo en resorte, ¿sí? Acá si uno palpa, tiene una cuerda que es bastante típica de la enfermedad de Dupuytren. Cuando uno hace la cirugía, abre la mano, saca todo el tejido enfermo, acá ya está hecha la aponeurectomía, que es la cirugía que se hace en los casos de Dupuytren, sacamos el tejido enfermo y el paciente vuelve a extender la mano. Acá abajo de la aponeurosis palmar están, estos son los nervios, los colaterales nerviosos, esto blanco son los tendones. ¿Sí? Sacamos todo el tejido que está por encima enfermo y recuperamos la extensión de los dedos. En general queda así la cicatriz. Y esta, que es medio pregunta así como de examen, esta enfermedad de Dupuytren se asocia muchas veces al Peyronieres, que es una fibrosis de la cápsula de los cuerpos cavernosos, y con fibrosis de la aponeurosis, que es, digamos, la aponeurosis palmar, que sería su equivalente, la plantar a la palmar. Entonces, es como que son tres enfermedades distintas, pero que tienen la misma fisiopatología, ¿sí? La fibrosis de la aponeurosis palmar, la plantar y la enfermedad de Peyronieres. Que eso no sé si lo vieron en uro, que es la fibrosis de... esto usaron uro antes que traumato, ¿no? ¿Vieron la enfermedad Sí, de Peyronieres? la vimos, no habían mencionado que estaba asociada a esta. Sí, a las dos cosas, a la fibrosis y la aponeurosis de la palma y de la planta. ¿Sí? Bueno, este es un caso mío, es un paciente que cuando tuvo un accidente, cierra la mano, pero el dedo no lo cierra, ¿sí? Entonces vamos a la cirugía y nos encontramos con que esto, que es la parte proximal del tendón, está seccionada, ¿sí? Vamos a ir a buscar la parte distal, que seguramente debe estar por acá, para poder hacer la sutura tendón-tendón, una tenorrafia directa. Ahí encontré la otra parte del tendón, esta es una de las poleas, acá está el punto de sutura con el que suturé los dos cabos, y acá me está faltando una polea más para que este tendón, cuando el paciente flexione, no se levante el tendón. Acá se la hice, le armé una poleita nueva, ahora tiene dos poleas y tiene el nudo del tendón. Esto es un video. Enfoca. Ahora está. Enfoca por ahí, ¿no? Ahí está filmando, de hecho. Quiero que se vea que... Se mueve. Sí, ahí está. Listo. Vamos a ver. Bien. Eso es como intraquirúrgico se ve. Y esto es el paciente cuando viene al control.
al primer mes, el paciente todavía no logra la flexión otra completa vez. de la interfalange distal. Y un par de meses después, no encuentro la flecha, y un par de meses después logra la flexión completa. Bueno, a ver qué más hay. Bueno, esto creo que es la última, o la anteúltima. Mallet finger es una lesión bastante común también. El paciente viene con digamos, consecuente a un traumatismo, viene con el dedo con una flexión de la interfalángica distal. O sea, viene con el dedo, este no, viene con el dedo así. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? El tendón que se agarra de la base de la F3 y es el que le permite hacer la extensión de esa F3, le pasaron dos cosas, como muestra acá. O se rompió el tendón, o hizo una abulsión. Esto cuando un tendón se lleva un pedazo de hueso se llama abulsión, o hizo una abulsión de todo el sistema. Entonces, o por una causa o por la otra, la punta del dedo cae. ¿Sí? Y el paciente viene así. Esto es un mallet finger óseo, cuando se lleva un pedazo de hueso al tendón, y esto es un mallet finger tendinoso. El tratamiento de esto es esto. Esto que se llama férula de Stack, es algo que se compra en una casa de ortopedia, hace que uno levante esta punta, y cuando uno levanta esta punta es como que el tendón se vuelve a acercar a su zona de inserción, y si uno lo deja quietito ahí, esta férula tiene una forma especial para levantar la punta. Si uno lo deja quietito ahí, más o menos 6 semanas, entre 6 y 10 semanas dejamos con la férula, y cuando le sacamos la férula, habitualmente lo que ocurre es que el tendón se ha vuelto a adherir a su zona, y el paciente con eso recupera todo. Si no hacemos eso, le ponemos cualquier inmovilización, digamos, no lo tratamos correctamente, esto termina en una cirugía, y la cirugía de esto no anda tan bien como cuando uno le pone esta ferulita más o menos 4, 8, 6, 8 semanas. Es bastante común. Bueno, este es un paciente que me llegó ayer al consultorio con una artrosis severísima, acá con su artrosis, con su deformidad, con su luxación, ¿sí? Esta era una luxación importante que tenía y ahora estaba haciendo esto acá. Pero a mí, además de su artrosis en los dedos, me gustó la radiografía para mostrar lo que es una risartrosis, que es una artrosis de la base del pulgar. El pulgar acá, el primer metacarpiano se apoya sobre el trapecio, y el trapecio es un hueso cuadradito, ¿no? Fíjense cómo en la artrosis de la base del pulgar, que se llama risartrosis, cómo se deformó el trapecio de este lado, y acá también, acá está todo deformado. Es una artrosis severa de la base del pulgar, que cuando el paciente viene solamente con esto, con dolor, uno hace una cirugía que es la resección del trapecio. Saca el trapecio y deja de haber este conflicto entre dos huesos que están deformados y rozándose uno con otro, generando dolor. Bueno, acá terminamos con lo que es todo lo de miembro superior, ¿sí? Les voy a dar entonces rápido las cosas que por ahí nos van a servir para el lunes. Empezando por fracturas de la pelvis. Primero vamos a ir a atención de paciente politraumatizado, que son las cosas que tenemos que saber de cuando nos llega un paciente politraumatizado a la guardia y cómo tiene que ser el manejo inicial de estos pacientes. Hay toda una sistemática. Estas son cosas tomadas del PHTLS, ¿sí? Que es el Pre-Hospital Trauma Life Support, que siempre tenemos que tener una sistemática en la cual primero asegurarnos que el escenario sea seguro, luego hacer una evaluación primaria del paciente y determinar si ese paciente está crítico y yo tengo que cargar y llevármelo, o es un paciente que me puedo quedar en la escena y haciendo una evaluación secundaria, ir tratándolo, pero digamos lo puedo hacer en el lugar sin necesidad de hacer un traslado. Esto es un accidente, y ¿qué es lo que, digamos, les parece que lo primero que nosotros tenemos que hacer acá? ¿Qué se le ocurre a alguno?
Vamos a suponer que hay alguien ahí adentro. ¿Sí? Nada. No hay que hacer nada. Hasta que a nosotros no nos aseguren, la gente de bomberos, la policía, los que estén a cargo, que el escenario es seguro, nosotros no nos tenemos que acercar acá. ¿Sí? Porque nosotros lo único que hacemos es agregar más víctimas al accidente. ¿Está? Nosotros tenemos que intervenir cuando el escenario es seguro. Si el escenario no es seguro, no podemos intervenir. Seguimos. Bueno, ¿y qué es lo que se hace en esta evaluación primaria? Se hace el ABC. El ABC, el A es la vía aérea segura, o sea, asegurarnos una vía aérea con una columna cervical controlada e inmovilizada. Una vez que tenemos resuelto la parte A, se pasa a la parte B, que es el control de la ventilación y el control de la oxigenación, ¿sí? Y la ventilación del paciente. Una vez que tenemos controlado el B, recién podemos pasar al C, que es control de la circulación, el estado de shock y las hemorragias externas. ¿Sí? Entonces, acá, si es cargar y llevar, traslade. O sea, si el paciente tiene alterado todo esto, tenemos que cargar y llevarlo. Si no, podemos continuar con la evaluación secundaria, que es evaluar el abdomen, la pelvis, cómo están los miembros, si tiene déficit neurológico, tenemos que exponer al paciente para ver que no tenga lesiones externas visibles que hayan pasado por alto en la evaluación primaria, ¿sí? Entonces un paciente en el cual tenemos que determinar si está crítico y tenemos que trasladarlo, o si nos podemos quedar en la escena tratando de componer el resto de la evaluación. Entonces, cuando uno tenemos acá, ya en la evaluación secundaria, volvemos a reevaluar todo lo que vimos primero, evaluamos por zonas anatómicas, esto es en la evaluación secundaria, tomar nota de los signos vitales, hacer una pequeña historia clínica, reevaluar y comenzar con la evacuación. Entonces, en el A, lo que tenemos que hacer es una apertura de la vía aérea con control de la columna cervical, ¿sí? Generalmente con una maniobra. Ahora les voy a mostrar la diferencia entre la hiperextensión y la subluxación mandibular. Esto es para ver si el paciente respira. Cuando uno hace una maniobra de hiperextensión, esa maniobra provoca el cierre de la vía aérea, con lo cual no es la mejor maniobra para lograr una desobstrucción, sino que eso se logra con una elevación del mentón o con una subluxación de la mandíbula. Ahí está, en ese momento. Y fíjense como ahí la vía aérea no colapsa. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer con este señor? Curita, le hago unos puntitos de sutura, lo tapo, lo doy vuelta. ¿Qué les parece? ¿Algún iluminado? El A, chicos, vía aérea. Primero control de la vía aérea. ¿Sí? Esto. Primero control de la vía aérea. Si no tenemos eso, el resto no tenemos nada. ¿Sí? Bueno, entonces, en la evaluación primaria, evaluar el tórax. Esto es medicina, no es traumatología. Bueno, evaluar el tórax, ventilar al paciente, oxigenarlo, descartar lesiones que pongan en peligro inminente la vida de este paciente, buscar heridas abiertas, objetos empalados, esta alteración de la mecánica ventilatoria, ¿sí? Y luego de esto, ventilo y oxigeno al paciente. Y en lo que es la ventilación tenemos tres situaciones. Un paciente que respira sin dificultad, responde al llamado, te contesta, te dice qué fue lo que le pasó, tiene una buena mecánica ventilatoria, sin ruidos agregados, tiene una frecuencia entre 12 y 20. Digamos, este paciente inicialmente no va a requerir manejo de la vía aérea, ¿sí? Pero se le puede colocar, si tiene dolor o cierta dificultad, se le coloca oxígeno suplementario. Después tenemos otra opción, que el paciente respire con dificultad. Y esto tenemos que tratar de identificar si eso corresponde a un problema de la vía aérea alta o de la vía aérea baja. Entonces, las causas pueden ser por secreciones bronquiales o gástricas, ¿sí? Por una broncoaspiración, porque la lengua está, en un paciente que está en coma, la lengua está provocando la obstrucción, porque hay un edema de glotis, en los chicos porque haya cuerpos extraños, ¿sí? Y cuando la obstrucción es incompleta, en general
lo que tenemos que hacer es retirar los cuerpos extraños, a veces las dentaduras postizas de los pacientes, ¿sí? Si el paciente está vomitando, hay que lateralizarlo para evitar que se broncoaspire, hacerle una hiperextensión cervical, o si nosotros sospechamos que hay un trauma cervical, le hacemos la subluxación mandibular para evitar andar, además, como vimos recién, movilizando esa columna. Y cuando la obstrucción es completa, digamos, es bastante típico cómo se presenta un paciente con una obstrucción completa de la vía aérea, ¿sí? No emite ruidos, es un paciente que está a punto de entrar en la inconsciencia, a veces se hace la maniobra de Heimlich, tratando de hacer presión en el abdomen como para poder eliminar el cuerpo extraño de la vía aérea, ¿sí? Pero es un paciente que uno lo ve y ya se da cuenta que tiene una obstrucción completa de la vía aérea, ¿sí? Es bastante como típico eso. Entonces, en lo que es dificultad respiratoria baja, bueno, las causas pueden ser una crisis asmática, por un broncoespasmo, por una infección respiratoria, y también hay que descartar que no haya algún problema de tipo cardíaco, como un edema agudo de pulmón o un infarto, ¿sí? La clínica es un paciente que está taquipneico, que utiliza los músculos accesorios para respirar, puede estar cianótico, o puede haber ruidos agregados cuando lo ocultamos, ¿sí? Entonces, ahí sí, activar el sistema de emergencia y aporte de oxígeno suplementario. Bien, vamos al B. Ventilación. El paciente no respira, está en paro. Perfecto. Esa es la tercera situación, ¿no? El paciente no respira. Entonces, en los adultos lo más común es que sea por algo cardiológico, ¿sí? Por un infarto, por una arritmia. Y en los chicos lo más común es que tiene que ver con, digamos, una obstrucción de la vía aérea por algunos objetos, tapita de algo, de cochecito, de autito, de ruedita, de qué sé yo. Entonces, estas son las causas por las cuales el paciente puede entrar en un paro respiratorio, ¿sí? Cuerpo extraño en vía aérea, inhalación de humo, electrocución, infarto, ACV, cualquiera de estas cosas. Entonces, cuando pasamos al C, circulación y control de la hemorragia, la evaluación primaria, primero tenemos que descartar que el paciente no esté en shock y tratar de cohibir las hemorragias externas, cuando miramos al paciente que no tenga una hemorragia, y tratar de hacer la compresión para cortar la hemorragia. Entonces, estos son los signos de un paciente con shock, ¿sí? Alteraciones de sensorio de grado variable, un pulso periférico que es muy difícil de tomar, ¿sí? Filiforme, la piel pálida, sudorosa, fría, pegajosa, un paciente que puede tener taquicardia. Y esto es importante, ante todo paciente traumatizado que presente taquicardia, relleno capilar enlentecido y alteración del sensorio, se debe asumir que el paciente está en un shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, en esta etapa vamos a buscar lesiones que provoquen el shock y otras situaciones que requieran una estabilización de forma inmediata. Vamos a sospechar ¿cuándo sospechamos el shock? Bueno, un tórax inestable, heridas abiertas, que haya un neumotórax, cuando el examen del abdomen sea normal, cuando haya inestabilidad de la pelvis, que esto lo vamos a ver, esto es bastante frecuente, o una fractura bilateral de fémur, que esto genera grandes hemorragias. Entonces, hacemos el A, el B, el C, paciente no tiene nada de esto, paciente en paro, protocolo de paro. Esto se lo voy a dar después. En el D, la evaluación del daño neurológico, tenemos que evaluar el estado de conciencia, si el paciente está alerta, si responde a la voz, al dolor, ¿cómo se llama? La escala de Glasgow, ¿sí? Evaluar cómo están las pupilas, el tamaño de las pupilas, si están isocóricas, anisocóricas, dilatadas, ¿sí? Todo esto como parte de la evaluación neurológica. Y en el E, que es la expresión corporal completa, porque a veces nos permite descartar lesiones que inicialmente pueden ser letales, siempre y teniendo en cuenta que tenemos que evitar la hipotermia del paciente. Es un paciente donde uno lo mira a simple vista y no tiene nada, y cuando lo lateraliza, encuentra lesiones que inicialmente no veía. Entonces, el objetivo es identificar el paciente crítico versus el paciente no crítico. Crítico es todo paciente con alteración del nivel de conciencia, con alteración del ABC, con una herida penetrante, sea en cara, en cráneo, en cuello, en tórax o en abdomen, o una amputación traumática. ¿Sí? Esto es crítico. No sabemos, decimos que fue la mujer, me parece. Bueno, entonces el paciente crítico lo cargo y me lo llevo. Trato de corregir el ABC en la escena, lo inmovilizo, lo empaqueto, inicio transporte y voy evaluando constantemente el ABC, haciendo una evaluación secundaria durante el traslado.
Y en el paciente no crítico, me quedo, no lo cargo, me quedo, juego, y hago toda la evaluación secundaria hasta que pueda hacer tranquilo un empaquetamiento de ultrasonido. Entonces, en la evaluación secundaria, evalúo el ABC, que la vía aérea esté permeable, que tenga una buena ventilación, que tenga una buena circulación, busco lesiones en la cabeza, cómo están las pupilas, si tiene signos de los ojos de mapache de fractura de base de cráneo, ¿sí? La reacción pupilar, el tamaño pupilar, en el cuello si hay distensión o si hay colapso yugular, si la tráquea está desviada, si hay enfisema subcutáneo. En el tórax busco lesiones en neumotórax, hemotórax, enfisema subcutáneo y la estabilidad de la pelvis. Y en las extremidades voy controlando la sensibilidad, la temperatura, los pulsos, la movilidad, etc. Entonces, para el empaquetamiento y movilización espinal, siempre el paciente en tabla, con collar, ¿sí? Si hay lesiones en los miembros, intentar inmovilizarlo de alguna manera, hacer una férula con lo que tengamos y tapar las heridas, ¿sí? Este es el correcto empaquetamiento de un paciente. Tabla, collar, inmovilizaciones laterales, ¿sí? Y con todas las cinchas puestas. Ahí. Esa es la correcta manera de trasladar a un paciente, no esta. ¿Tá? Este es un maestro que en el año 2007 en la provincia de Neuquén estaban haciendo una protesta y la policía salió a reprimir, le metieron un tiro al maestro que se llamaba Carlos Fuente Alba, y esta es la manera en que estaban trasladando a este paciente. Digamos, esta no es la forma de trasladar a un paciente. ¿Sí? Este que le está sosteniendo la cabeza está con las manos cruzadas así, cuando gira al paciente queda con las manos cruzadas, eso está mal. No tiene collar, no tiene estabilización, ¿sí? Así no se traslada un paciente. Acá están trabajando los bomberos en maniobras de explicación, se coloca el collar en la zona, no se saca al paciente y después se lo inmoviliza, se lo cuida desde este momento. Y entonces, el objetivo para el paciente grave, politraumatizado, identificar y corregir las lesiones críticas, estabilizar de manera básica a las mismas, traslado precoz y reevaluación continua hasta llegar al hospital. ¿Sí? Esto no se saca en el lugar, se lo fija para que no se mueva y se lo traslada. Esto se saca dentro del quirófano. Este es un paciente mío, yo trabajaba en el penal de Devoto, ¿no? Y los internos ahí suelen agarrarse a cuchillazos. Bueno, a este paciente que la lesión que tenía era esto, le estaba provocando un neumotórax, se le hace esto. Esto es algo sencillo, no está bien hecho, de verdad tendría que estar abierto acá también, tendría que ser como una C. Abajo tiene un plástico, un pedazo de una bolsa de plástico que está, en vez de estar cerrada en sus 4 lados, tenemos que dejarle un lado abierto para que esto permita que el aire salga, pero no entre. O sea, cuando intenta entrar el aire, hace vacío y no entra. Ahora el aire del pulmón puede salir, ¿sí? Para evitar el colapso. Esto es algo muy básico, y esto le permitió al paciente, más otra maniobra que le hice después, que le clavé una boca en el tórax, le permitió al paciente llegar con el pulmón expandido. Bueno, ¿preguntas? No, clarísimo, todo. No, muy Yo bueno. tengo una duda. Con respecto a la abulsión que habíamos visto en el último caso de miembro superior, Sí, que dijiste que dependíamos la ferulita de esa chica, sí. no, ¿cómo se llamaba? ¿Es solo en el caso de abulsión o si se rompe el tendón va a cirugía? Se usan en los dos casos. Si la ruptura cuando se lleva el pedacito de hueso, la abulsión, el pedazo es muy grande, uno puede llevarlo a una cirugía y hacerle una fijación quirúrgica. Pero en la mayoría de los casos, con la hiperextensión de la interfalángica distal, es suficiente como para tratar. O por lo menos tenemos que darle esa chance. Muchas veces el paciente viene con una inmovilización mal hecha, y eso ya lo condena directamente a una cirugía, porque el tratamiento debe ser en el momento. Cuanto más tiempo pasa, menos posibilidad de que eso funcione y más posibilidad de que eso termine en una cirugía. ¿Sí? Sí, sí, esa parte quedó clara, pero entonces si se rompe el tendón y no Sí. se abulsiona, es lo mismo también. El tratamiento es el mismo, sobre todo si, digamos, uno esto lo controla con radiografía, ¿no? Si la abulsión es un pedazo grande y está muy diastazado, y cuando vos le haces la reducción, le pones la férula, no queda del todo bien, lo metes a quirófano. En general, cuando es de tendón, es raro que lo metas a quirófano, en general lo de tendón, con esta férula, resuelve solo.
Cuando tiene un fragmento óseo, a veces tenés que meterlo al quirófano y reducirlo con unas clavijitas, algo como para volver a poner el huesito ahí y fijar. Bueno, chicos, me conecto una vez más, nos quedan solamente 15 diapositivas. Esto que les mostré ahora es más que nada para, después se los voy a pasar, es más que nada para tener para cuando hagamos el práctico, lo mismo que lo que les voy a dar ahora, que son creo que 10 o 12 diapositivas de fractura de pelvis, ¿sí? Y con eso ya terminamos.